Entonces, este es el AutoCAD, esta es la interfaz gráfica de AutoCAD. Como cualquier software, ustedes aquí van a encontrar las barras de herramientas, porque como cualquier software, si usted va a un Word, va al PowerPoint, ¿sí? Va al Excel, ¿sí? Ahí van a ver en la parte superior las herramientas del programa. Acá es el menú como de uso rápido, donde vamos a encontrar nuevo, abrir, aquí pues hay una opción para conexión con el móvil, ¿sí? Y un administrador, ¿listo? Donde está la A, vamos a encontrar, le damos clic a la A, vamos a encontrar nuevo, abrir, y vamos a encontrar los archivos que recientemente se han abierto, ¿sí? También hay una opción de convertir de DWG, ¿sí? Hay una opción para convertir a DWG algún archivo, ¿sí? Y una opción para recuperar. Esta ventana varía de acuerdo a la versión de AutoCAD, ¿listo? Bueno, acá vamos a encontrarnos a varias pestañas. Uno que es las herramientas de uso para dibujo, ¿sí? Y hay otra que vamos a utilizar o de pronto eventualmente podemos utilizar, que es la de administrador. Bueno, ahorita le damos clic. Para poder utilizar la ventana de administrador, yo debo iniciar a trabajar una nueva, como a decirle que voy a iniciar a trabajar dentro del programa. Para iniciar a trabajar hay varias opciones. Darle clic aquí en nuevo, ¿sí? Cuando yo le doy clic en nuevo, yo le voy a decir que voy a utilizar, aquí me muestran las plantillas de dibujo del programa. Entonces, vamos a utilizar la plantilla ACAD ISO, ¿sí? Voy a cerrar la ventana. Esa es una opción. La otra opción es darle aquí iniciar a dibujar. Cuando yo le doy clic en iniciar a dibujar, entonces él me abre la ventana y la plantilla que está utilizando es la plantilla ACAD ISO. ¿Listo? Miren que cuando yo le dije iniciar a trabajar, en la parte superior se activaron todas las herramientas de dibujo. Ahorita estaban desactivas, ahora están activas. Si me encuentro con las herramientas de dibujo, me encuentro con líneas, polilíneas, círculos, con opciones de mover, ¿sí? De aplicar dimensiones. Bueno, me encuentro con todas las herramientas con las que puedo construir un plano bidimensional. Cuando yo voy acá a la parte inferior, y aquí entonces ya se me activó el recuadro, por ejemplo, de vistas o de configuración de administrador, ¿sí? En este cuadrito de vista, este icono debe estar activo para que esta barrita esté activa. Esta barrita, ¿para qué es esta barrita? Esta barrita es de Command Line. Esa barrita lo que me permite es ahí escribir el comando que voy a utilizar, o me muestra el historial de la pieza, ¿sí? Me muestra varios tipos de opciones, ¿sí? Aquí este es mayormente utilizado para escribir el comando que voy a utilizar. ¿Listo? Acá en la parte inferior nos encontramos con tres pestañas. Uno que es el modelo y los otros son las hojas de presentación. El modelo es donde yo voy a dibujar mi plano y presentación es donde yo voy a acondicionar mi dibujo para impresión, que es lo que yo voy a presentar. Haga de cuenta la hoja de papel y usted va a adecuar su plano en esa hoja de papel. ¿En qué tamaño está la hoja de papel? Pues hay que mirar en qué está configurado aquí en este momento es esa hoja de papel, pero yo la puedo configurar, recuerden que existen varios formatos, entonces yo lo puedo configurar en A0, A4, A1, A2, dependiendo de la hoja de papel con el cual yo deseo imprimir ese plano. Y entonces me encuentro con dos hojas de presentaciones, ¿sí? Acá hay una o dos y yo puedo abrir más hojas de presentación la cantidad que yo requiero. Nosotros vamos a comenzar a realizar el modelo y lo vamos a realizar en la interfaz gráfica del software, o sea que vamos a activar el modelo.
como estamos trabajando bidimensionalmente, o sea, vamos a trabajar la parte de 2D, vamos a encontrarnos con dos ejes, el eje X y el eje Y. ¿Sí? Entonces aquí ustedes en la parte superior e inferior izquierda pueden ver esos ejes. Aquí en la parte inferior derecha vamos a encontrarnos que estoy en la ventana de modelo, ¿sí? Si yo me paso aquí, entonces me muestra que estoy en la hoja de papel, ¿sí? Pero si estoy acá en modelo, me muestra que estoy en la hoja de modelo. Y vamos a encontrarnos como con herramientas de configuración del programa. Entonces, si yo no quiero ver la rejilla, desactivo aquí la rejilla o la activo, ¿sí? Acá esto es una herramienta que es, en español creo que dice modo forzar cursor, ¿sí? Entonces, aquí se llama el modo SNAT. Este modo SNAT lo que hace es que solamente me deja dibujar en los vértices de cada recuadro, ¿sí? Esta herramienta es mejor tenerla desactiva, ¿sí? Porque si no, entonces es complejo dibujar, a no ser que usted quiera algo muy exacto que quiera dibujar. Esto es para dibujar solamente perpendicularmente. Esta herramienta también es recomendable tenerla desactiva. Entonces, aquí está la parte de ángulos y me voy a pasar a dos herramientas que son importantes. La primera es esta, que es lo que tiene que ver con las restricciones geométricas. Recuerden que las restricciones son, por ejemplo, las tangentes, la perpendicularidad, ¿sí? Las líneas en paralelo, todo eso son lo que llamamos restricciones geométricas, que me restringen mi dibujo. Eso es lo que son las restricciones geométricas. O sea que, por ejemplo, una dimensión también es una restricción porque le estoy diciendo que el dibujo tenga cierta dimensión, que mida 30 centímetros. ¿Listo? La perpendicularidad es una restricción porque le estoy diciendo que dos líneas tengan un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces es una restricción. La tangente es una restricción. Le quiero decir que entre un círculo y una línea haya una tangente, o entre dos arcos se encuentre una tangente. ¿Sí? Entonces todo lo que tiene que ver con restricción geométrica. Aquí podemos ver lo que tiene que ver con escalas. Vamos a trabajar a escala 1, 1. ¿Sí? Y al lado vamos a encontrar un piñoncito. Ese piñoncito están los ambientes de trabajo del AutoCAD. Vamos a trabajar con el ambiente de dibujo y anotación. Si ustedes ven, allí hay otros ambientes de trabajo. Por ejemplo, si yo le doy aquí en modelado de 3D, entonces ya de un modelo en 2D pasó a ser un modelo en 3D, un ambiente en 3D. Entonces miren que aquí, a pesar de que ustedes encuentran el círculo, los cuadros, las líneas, miren que acá ya voy a encontrar herramientas de 3D que me permiten convertir un modelo en 2D en un modelo en 3D. Entonces cuando ustedes vean la parte de 3D, van a ver que van a encontrar extruir, recortar, ¿sí? Hacer revolución, hacer un barrido, un corte barrido y otras herramientas que me permiten convertir un 2D a un 3D. ¿Sí? Nosotros no vamos a trabajar por ahora con la parte de 3D, sino en 2D, entonces lo dejamos como dibujo y anotación. ¿Listo? Bueno. Como solamente trabajamos en un plano, entonces va a aparecer activo en la vista superior. O sea, vamos a dibujar de lo que vemos desde arriba, ¿sí? Hacia abajo, ¿sí? Es lo que yo veo en la parte superior de mi producto, de mi pieza, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en 2D en la vista superior, ¿sí? Con el cursor sostenido, si yo tengo mouse, con el scroll sostenido, el scroll es la bolita del mouse, si yo lo dejo sostenido, arrastro. Si no tengo scroll, entonces aquí está la manito, le doy clic a la manito y arrastro, ¿sí? ¿Con cuál le doy zoom? Entonces con zoom le doy vuelticas al scroll sin tenerlo presionado, solamente dándole vuelticas y le puedo dar zoom. Acá lo hago aquí hay varios tipos de zoom, entonces puedo darle zoom Windows, zoom todo, zoom ventana
o simplemente si yo llego y escribo Zoom, mire que cuando yo escribo, mire mi cursor está aquí, este es mi cursor. Si yo tengo mi cursor en la ventana, ¿sí? Aquí, y escribo Zoom, entonces le presiono la letra Z, entonces se me abre un cajoncito como dejándome escribir lo que yo quiero. Entonces yo puedo escribir Zoom aquí o también en la barra de comandos, entonces lo puedo hacer también aquí. En cualquiera de las dos es válido escribirlo. Igual cuando yo le voy a dar Zoom, aquí me marca la opción y yo le voy a presionar un Enter y ese Enter me permite darle el zoom que yo desee hacerle, dejando presionado el clic izquierdo y moviendo mi herramienta, digamos si es el mouse de un portátil, entonces moviendo de adelante hacia atrás el mouse del portátil, ¿sí? Con eso hago zoom. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Sí me está escuchando? Sí, sí lo escuchamos, no, profe, creo que por ahorita no pregunta. Listo. Cuando yo voy a dibujar, por ejemplo, en AutoCAD, yo puedo escribir el comando. Por ejemplo, escriben el que tenga el AutoCAD en español, digamos, si yo quiero hacer una línea, entonces mire que ya les dije, se puede escribir aquí o se puede escribir acá. Digamos que yo voy a escribir línea, mire, se me activó la ventana, la casillita para yo escribir, cuando escribí la L. Digamos que voy a presionar el comando, la tecla F12, y voy a escribir línea. Mire que cuando yo presioné el comando F12 y voy a escribir línea, no me escribió directamente donde yo tengo el cursor, sino que se fue abajo a escribir. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque por algún motivo presionaron la tecla F12. Entonces, si yo presiono nuevamente mi tecla F12, voy a presionar la letra L y mire que ahí ya me deja escribir sobre mi pantalla. ¿Listo? Entonces, por si a alguno le llega a suceder que quiere escribir allí y no le deja escribir, porque presionó la tecla F12, perdón. ¿Listo? Listo. Entonces, si yo quiero, yo puedo decirle clic aquí en línea y le digo, entonces, ¿dónde quiere iniciar la línea? Entonces, yo puedo decirle que inicia acá, 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 clic, 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 sin dejarlo sostenido y pues puedo hacer mi dibujo. ¿Listo? Lo mismo con el círculo. Si yo quiero hacer un dibujo aquí, entonces clic acá en el círculo y hago mi dibujo. Pero resulta de que AutoCAD, si yo llego y le doy, mire, si yo llevo mi cursor a la pantalla, entonces si yo quiero un punto de inicio específico, entonces él lo que hace es que trabaja con coordenadas rectangulares y coordenadas polares, ¿sí? Entonces, las coordenadas rectangulares, entonces es cuando yo le doy la ubicación en 2 puntos en mi plano. ¿Cómo así la ubicación en 2 puntos en mi plano? O sea que yo le debo decir en qué punto está ubicado en X y en qué punto está ubicado en Y. Entonces, denme un momentico, voy a dejarles de compartir y voy a abrir programita. Entonces, listo. Entonces, si yo tengo mi plano cartesiano, lo que ustedes encuentran ahí en AutoCAD
entonces aquí vamos a encontrarlos en X y acá estamos en Y, ¿sí? Entonces, si yo quiero ubicar el punto en ese primer punto de esa línea en un punto específico, entonces yo le debo decir en qué punto está ubicado en X y en qué punto está ubicado en Y. Ejemplo, si yo llego y le digo que mi punto de inicio está ubicado en 2,3, quiere decir que en X voy a recorrer, digamos, 2 centímetros y en Y voy a recorrer 3 centímetros. Quiere decir que mi primer punto va a estar ubicado aquí. Si yo quisiera la ubicación de una línea con varios puntos, o sea, con varios puntos, entonces tendría que darle una coordenada, otra coordenada rectangular. Entonces diría, no, que mi segundo punto está ubicado en 4,4, digamos. Entonces diría 1, 2, 3, 4 acá y en Y 4. Este es mi otro punto. Y esos dos puntos se unen y forman lo que es una recta. Pero yo también puedo trabajar diciéndole que yo le voy a dar un punto de inicio. Yo le voy a dar un punto de inicio, pero le voy a dar la longitud y un ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya le dije dónde inicia la línea. Yo ya le dije que la línea iniciaba en 2, 3, pero tengo una consideración. Esa línea comienza en 2, 3, pero esa línea va a tener, digamos, una longitud de... Digamos que esa línea tiene una longitud de 3. Vamos a ver si me quedo a 3. Esa línea tiene una longitud de 3 y el ángulo que ella va a formar es de 45 grados. Recuerden que esta escuadra que yo tengo aquí tiene un ángulo aquí en la punta de 45 grados, es decir que finalmente el ángulo que se forma entre la base y la línea es de 45 grados. Es decir que yo le puedo decir un punto de inicio, la longitud y el ángulo. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que se llaman como coordenadas polares. Las coordenadas polares es cuando yo le doy una longitud y el ángulo. Entonces yo le puedo decir que la línea inició en 2,3, pero que la longitud es 3 y el ángulo que ella forma es de 45 grados. Y es esto lo que vemos acá. Es esta línea. Es así trabaja el AutoCAD. No me voy a detener a explicar lo de coordenadas, lo de los ángulos, porque eso ya lo vimos en las clases anteriores. Cómo funciona el ángulo. Ya saben cuándo es una línea, un ángulo de 45, cuándo es un ángulo de 90, cuándo es el ángulo de 180, cuándo es el ángulo de 135, ¿sí? Entonces, eso no me voy a detener a explicar. ¿Listo? Bueno, entonces, si yo le doy clic aquí en línea, entonces, si yo quiero darle un punto de inicio, digamos que yo quiero que comience en el origen. Si yo quisiera que mi línea comenzara desde el origen, entonces, ¿cuál es la coordenada rectangular que le debería de dar? ¿Cuánto le debo decir que tiene en X y cuánto debería decirle que tiene en Y? Si quiero que comience en el origen. 0,0, profe. Exactamente. Si yo quiero que
un punto quede aquí ubicado en el origen. Aquí, este es el origen. Si ustedes ven aquí está X y Y. Yo quiero que comience exactamente desde el origen. Entonces yo le voy a decir que la línea arranque en 0,0. Entonces yo le digo 0, ¿sí? Entonces ahí le estoy diciendo cuánto, en cuánto debe estar ubicado en X. Y ahora le voy a presionar la coma. La coma quiere decir que le voy a dar otro punto, le voy a decir que se pase a Y. Entonces cuando yo le doy la coma, entonces mire que él saltó de un cajón a otro cajón. Entonces como saltó de un cajón a otro cajón, entonces le voy a decir que le voy a colocar 0 en Y. Entonces un cajón es X, el otro cajón es Y. Entonces, cuando yo le doy 0,0 y presiono la tecla Enter, entonces mire que esa línea me arrancó en el origen, ¿sí? Entonces, lo que les decía ahorita, si yo quiero decirle cuánto tiene longitud y el ángulo, o le doy dónde está el siguiente punto. Entonces yo le puedo decir que el siguiente punto está en 2,3 o en 2,6, o simplemente doy una longitud y un ángulo. Entonces, si yo quisiera darle otra coordenada, pues se lo daría. Pero entonces aquí vamos a trabajar con longitud y ángulo. Entonces, ahora le vamos a decir cuánto tiene de longitud y cuánto tiene de ángulo, ¿sí? Entonces, si yo le doy otro, si yo le presiono, digamos, vamos a decirle que el siguiente punto está en 13,5. Lo que yo le dije allí es una ubicación del siguiente punto en la línea. Entonces él va a buscar 3 en X y 5 en Y para la ubicación de ese siguiente punto. Pero si yo no le doy esa ubicación de ese punto, yo le puedo dar una longitud y un ángulo. Entonces yo le puedo decir cuánto mide la línea y cuál es el ángulo que ella forma. Mire que ahí él me está dando, digamos, esa longitud, me está diciendo 12,27, y si ustedes ven en la casilla gris me está diciendo que ahí está formando un ángulo de 25 grados. Yo le puedo decir, no, esa línea tiene una longitud de, voy a colocarle 50, y el ángulo que ella forma es de 45 grados. Entonces, miren, se trazó una línea que tiene una longitud de 50 y el ángulo que se forma entre, aquí sería la base, o sea, entre la punta de aquí, o sea, la base, y este es un ángulo de 45 grados. O sea que hay varias formas de trazar líneas y de ubicar el punto en el plano. Uno es dándole la coordenada en X y Y la otra es dándole la longitud y el ángulo. Pero siempre debo de darle un punto de inicio, o sea, yo debo siempre darle un punto en X y un punto Y. Que debe decir dónde quiero comenzar la línea. Siempre yo, por ejemplo, aquí yo no necesito decirle en qué punto lo voy a ubicar, sino que también lo puedo hacer aquí. Le voy a decir que el punto de inicio es acá. Entonces, aquí ya debo decirle cuánto tiene de longitud y cuánto tiene de ángulo esa línea. O decirle en dónde está ubicado el siguiente punto, ¿sí? ¿Preguntas hasta allí? No, A eso se conocen como coordenadas polares. Cuando yo doy longitud y ángulo, estamos hablando de coordenadas polares. ¿Listo? Listo. Resulta de que, si ustedes ven, si yo minimizo para ver hasta cuándo es el límite aquí es casi infinito, ¿sí? O sea que no tengo como un área específica de trabajo. Entonces, lo que yo hago es como delimitar el área de trabajo. O sea, yo voy a delimitar. ¿Para qué delimito? Simplemente por visualización, para decirle que sobre ese área es que yo pretendo trabajar. Entonces, como yo pretendo trabajar sobre un área, entonces lo que yo hago es delimitar, ¿sí? Entonces, ¿cómo delimito? Entonces, para yo delimitar, entonces están los límites, ¿sí? Los límites me permiten delimitar un área, ¿sí? Entonces,
¿Cómo hago para yo colocarle límites a aquí en el AutoCAD? O sea, delimitar un área de trabajo. Entonces, para yo delimitar, entonces coloco límites en español, limits en inglés. Entonces, acá está la opción de limits, que es límites. Mire que yo llevo mi cursor acá en la pantalla. Si usted quiere escribir límites acá, o simplemente aquí en el cursor la tengo en la pantalla, presiono la letra L y me marca unas opciones. Si yo encuentro mi opción allí, simplemente le doy clic a la opción que necesito, o simplemente escribo más datos para que él me dé más opciones. Y entonces aquí está la opción de limits o límites en inglés. Es para yo darle un límite, entonces yo debo decirle dónde va a iniciar ese área de trabajo, porque yo puedo decir que aquí queda mi área de trabajo, o que queda aquí hacia este lado, o que queda aquí hacia abajo, ¿sí? Entonces yo le voy a decir que mi límite la quiero iniciar desde el origen, o sea que mi área de trabajo va a comenzar en el origen, o sea va a comenzar en 0,0. Entonces voy a decirle que inicia en 0, coma. ¿Por qué coma? Porque coma es cuando estamos hablando de coordenadas rectangulares. Es decir, que estoy hablando de posición en X y Y. Y cuando hablo de punto, es decir, si estoy hablando de 1.2, estoy hablando de decimales. ¿Listo? Para que les quede eso en claro. Entonces, cuando hablo de coma, es que estoy hablando de ubicación de un punto en X o en Y. O cuando hablo de coma, de punto, estoy hablando de decimales. Es como le dije, 0, en la coma del teclado le coloqué coma, 0. Entonces le doy enter. Entonces él me dice, ah, listo. Le dice 0,0 enter. ¿Listo? Ya me dijiste dónde va a iniciar el límite. Ahora dime cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de alto ese límite. Entonces, para yo decirle cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de alto, pues yo debo conocer cuál sería el área de trabajo de lo que yo voy a hacer. Digamos que él tiene 10 de ancho por 10 de alto. O sea, 10 de ancho sería la posición 10 en X y alto sería la posición en Y. Entonces le voy a decir que 10,10. ¿Sí? Entonces ya le dije cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de alto. Pero resulta que en este momento yo no veo ningún cambio sabiendo de que yo ya adecué un límite. Yo veo todavía que se ven como esos cuadros infinitos y yo no veo que se haya hecho ningún cambio en lo que yo le dije que delimitara. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque en el AutoCAD hay una herramienta activa que es mostrar rejilla fuera de límites. Es decir que la rejilla se está mostrando en este momento sin importar los límites que yo le acabé de designar. Como me está mostrando sin importar los límites que yo acabé de designar, y eso no es lo que yo quiero, entonces yo voy aquí y voy acá a una pestañita que está acá. Les dije aquí el modo Snap, ¿sí? Entonces abro la pestañita que está allí y acá están unas propiedades. La última opción me muestra las propiedades de la herramienta. En esas, cuando yo le doy clic a esas propiedades de la herramienta, entonces yo puedo activar o desactivar ciertos parámetros que puedo trabajar en el AutoCAD. Nosotros vamos aquí a desactivar que muestre rejilla fuera de límites. Aquí en español dice mostrar rejilla fuera de límites. Le voy a decir que no, que yo quiero que me muestre la rejilla con los límites, entonces desactivo la herramienta y le voy a dar OK. Cuando yo presiono OK, entonces se perdió mi dibujo. ¿Por qué se perdió mi dibujo? Primero, porque lo primero que yo tengo que tener en cuenta a la hora de dibujar es las unidades con las cuales yo voy a trabajar. Y esa verificación no la hicimos inicialmente. Entonces voy a verificar en qué unidades se está trabajando. Entonces para verificar, entonces lo mismo. Llevo mi cursor aquí a la pantalla, o sea, puede ser aquí, acá, en cualquier lado de la pantalla, debe estar allí. O si no, le dan clic acá. Y escriben unidades o units en inglés. Mire que aquí ya me da la opción, le voy a dar clic y se me abre esta ventana.
Entonces, mire que cuando se me abre esta ventana, aquí en este momento estamos trabajando en pulgadas. Yo voy a pasar esto a milímetros, ¿sí? Entonces, siempre debo de establecer primero la unidad en que voy a trabajar antes de comenzar a hacer mi dibujo, porque el AutoCAD no hace la conversión, ¿listo? Entonces, vamos a trabajar en milímetros, ¿sí? Como vamos a trabajar en milímetros, esa es la unidad con que yo voy a trabajar, entonces le voy a dar OK. Igual, digamos que yo voy a configurar, voy a utilizar, digamos, mi dibujo en 10 milímetros o digamos que leímos que cuando estaba en 10 pulgadas, entonces 10 pulgadas igual es una medida muy pequeña, ¿sí? Y para el AutoCAD que es pues prácticamente infinito. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a ajustar, hacerle zoom a la pantalla de acuerdo a los límites que yo le acabé de dar. Entonces, para ajustar la pantalla, yo debo de darle un zoom. Entonces, yo le voy a decir zoom, enter, y cuando yo le presiono zoom, enter, entonces hay varias opciones de zoom. Uno que es aquí, si ustedes ven, zoom todo, zoom center, zoom dynamic, zoom extend, zoom previo, zoom escala, zoom windows y zoom objeto, que son los zoom que me mostraba aquí, ¿sí? Entonces, yo quiero que voy a darle un zoom E. ¿Para qué le voy a dar un zoom E? Voy a extender de acuerdo a lo que tenga allí hecho. En este caso, lo que tengo hecho ahí son lo que coloqué allí fueron los límites. Entonces, yo le voy a decir que se extienda de acuerdo a los límites que le acabé de dar. Entonces, le voy a dar zoom E. Entonces, cuando yo le doy E, enter, él se ajusta de acuerdo a los límites que yo acabé de dar. Entonces, miren que aquí mi dibujo está ajustado de acuerdo a los límites que yo le acabé de dar. Entonces, ya puedo ver un área de trabajo y no veo esa cantidad de cuadritos sin que me haya mostrado un área de trabajo. ¿Está claro hasta allí? Sí, profe, ahí vamos. Bueno. Sí, profe, gracias. Ahí más o menos. Bueno, listo. Entonces, ya a medida que vamos trabajando, vamos viendo otras herramientas. Por ahora vamos a trabajar solamente con líneas. Luego trabajamos con polilíneas. Luego trabajamos con círculos. Luego trabajamos con arcos. Luego trabajamos con matrices, que es lo que cada tema de clases. Hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con coordenadas rectangulares y vamos a trabajar solamente con líneas, como para aprender a dibujar de acuerdo a unas dimensiones y a un punto de inicio de acuerdo a la coordenada que yo tenga. Entonces, como yo quiero trabajar coordenadas polares, entonces en el voy a cerrar aquí, un momentico, y entonces voy a irme aquí y acá en archivos yo les compartí en documentación, yo les compartí una carpeta que dice AutoCAD y les compartí la tarea, o sea, lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, hoy vamos a trabajar con coordenadas polares, ¿sí? Entonces, como vamos a trabajar con coordenadas polares, vamos a aprender primero a trabajar líneas y todo utilizando coordenadas polares, ¿sí? Entonces, este es el dibujo que vamos a comenzar a hacer. Entonces, para ese dibujo, yo voy a agrandarlo otro poquito. Me dice que hay un límite de 10,10, ¿sí? De 10,10. Y hay unas medidas. Aquí dice 1,000, 1,4142. Recuerden que eso no es una coma, sino un punto, porque esto es una dimensión.
Esa dimensión yo la trabajo es con puntos porque se refieren a decimales. No se refieren a coordenadas rectangulares. O sea que aquí sería un punto, ¿no? Entonces, quiero comenzar a hacer este dibujito. Vamos a comenzar a hacer este dibujo. Vamos a comenzar a hacerlo en AutoCAD. Entonces, para comenzar a trabajar... ¿Ah? Dime. Profe, una preguntita, es que yo estaba pues haciendo lo que usted estaba haciendo. ¿Cómo hago para que me quede limpio? Ah, ya. ¿Quieres? Cierra aquí al lado hay unas pestañitas. Yo lo que hice fue cerrarla. Pero si usted quiere borrar, digamos, un dibujo, simplemente seleccionas de abajo hacia arriba y le das, seleccionas de abajo hacia arriba y le das suprimir. Ya vi, profe, gracias. Listo, entonces yo cerré, fue para que no olviden cómo se inicia. Entonces, yo voy a iniciar realizando este dibujo. Entonces, este dibujo lo vamos a configurar a un límite de 10,10. Esto está en milímetros. Entonces, lo primero que voy a hacer es darle iniciar a dibujar. Como le voy a decir iniciar a dibujar, entonces lo primero que yo voy a hacer es configurar los límites. Los límites los voy a configurar. Aquí dice 10,10, pero lo que me está dando es el ancho y el alto del plano de trabajo, ¿sí? No el punto de inicio. Entonces, el punto de inicio siempre lo vamos a dar en 0,0, que comience en el origen. Entonces, vamos a colocar, entonces, primero lo que hacemos es configurar las unidades con que vamos a trabajar. Entonces, como lo primero que configuramos son las unidades, entonces le vamos a escribir unidades si está en español o units si está en inglés. Cuando yo le doy unidades o units, entonces se me abre esta ventana de trabajo. En esta ventana de trabajo, entonces, él inició aquí en pulgadas. Vamos a pasarlo a milímetros. Cuando ya lo tengo en milímetros, le voy a dar OK. Y entonces ya voy a comenzar a dibujar aquí en mi ventana. Antes de comenzar a dibujar, entonces lo primero que yo voy a colocar son los límites. El área de trabajo. Dice que el área de trabajo va a ser 10,10. Entonces, para delimitar, entonces, primero recuerden que esta herramienta debe estar desactiva para que no cuando dibujen, no les dibuje sobre los vértices de la cuadrícula, ¿listo? Y esta, que son las restricciones geométricas, deben de estar de color azul, quiere decir que está activo. Si yo presiono aquí, hay unas restricciones geométricas básicas que deben de estar activas. Endpoint, que es final de punto, medio punto, centro, intersección y extensión. Esas son las restricciones básicas que deben de estar activas. ¿Por qué deben de estar activas esas restricciones? Lo voy a hacer para que vean. Si yo llego y hago una línea y voy a trazar otra, si yo llevo mi cursor al final de esta línea... Profe. Dime. Qué pena que la interrumpa, profe. Usted no puede ir más despacio. Pero no he hecho nada. No he hecho nada, profe, todavía. sino que menos en la configuración que nos está diciendo, cómo descuadrarlo y todo, pues, para que de pronto un poquito más suave, profe, porque de verdad que vas muy rápido. Qué pena. Simplemente estoy explicando por qué estas herramientas que están ahí activas deben de estar activas, pero no hay que modificar nada. Ahí vienen activas por defecto. Entonces, esas son las herramientas que por defecto deben de estar activas. Si usted abre allí, las va a ver activas por defecto. Yo voy a explicar por qué estas herramientas deben de estar activas. Pues si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer lo que yo voy a hacer. Pero yo no pretendía de que ustedes lo hicieran, sino que solamente visualizaran primero el por qué deben de estar las herramientas activas. Cuando ya estemos trazando la figura, y sí yo lo hago más despacio para que sigan, pero yo primero necesito que comprendan el concepto de por qué deben de estar activas esas herramientas que muestran allí, ¿vale? Eso es lo que yo quiero primero que entiendan, el por qué deben de estar activas esas herramientas. ¿Listo? Entonces, yo voy a trazar una línea en cualquier parte de aquí de mi plano. Voy a
a trazar esta línea. Le voy a dar un punto de inicio y un punto de fin. Entonces, ¿por qué necesito que estas herramientas estén activas? Porque si, por ejemplo, yo necesito línea y le doy clic en línea y necesito detectar el final de una línea, si yo llevo mi cursor aquí, él automáticamente me detecta el final de esa línea. Si yo llevo mi cursor aquí, ven que aparece un cuadrito verde. Ese cuadrito verde significa que está detectando el final de la línea, ¿sí? Igualmente, si yo lo llevo acá, detecta el inicio de la línea. Si yo llevo mi cursor, bájese de decir. Si yo llevo mi cursor aquí a la mitad de la línea, él me detecta la mitad de la línea. Si yo abro aquí, entonces están activos endpoint, midpoint y center. Center es para que me detecte el centro de un círculo, ¿sí? Otro es intersección. Entonces, si yo trazo una línea aquí en la mitad, entre esta línea y esta línea hay una intersección. Entonces, si yo lo escojo línea nuevamente y llevo mi cursor aquí, vamos a ver que detecta la intersección. Entonces, eso voy a seleccionarlo con clic sostenido y voy a borrar. Simplemente era lo que yo quería que entendieran, el por qué deben de estar estas restricciones geométricas activas. Listo, profe. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es, ya vamos a comenzar a dibujar, ¿listo? Pero antes de comenzar a dibujar, entonces yo voy a colocar los límites. Entonces ahora sí, para colocar los límites, lo primero que yo voy a hacer, mire mi cursor está aquí, voy a escribir LI y entonces si está en español le debe decir por ahí límites, si está en inglés pues le dice aquí limits. Entonces le vamos a dar clic en limits. Luego de que ya haya colocado que voy a dar un límite, entonces él me pide cuál es el punto de origen donde quiero iniciar ese límite. Entonces mi punto de origen donde yo quiero comenzar ese límite es en 0, entonces escribo 0, presiono la coma de mi computador. Cuando presiono la coma de mi computador se salta la otra casilla y le escribo el 0 nuevamente, que es el punto de donde yo quiero que comience el límite. Si no fuera 0,0, sino por ejemplo 3,3, pues le daría 3,3. Pero yo mi límite lo quiero comenzar desde el origen, por eso coloco 0,0. Cuando yo ya le he colocado 0,0, debo de presionar la tecla Enter para confirmar. Cuando presiono la tecla Enter para confirmar, él nuevamente me pide los siguientes puntos. Me pide cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de alto ese límite. Entonces, el ancho es 10, porque dice X, Y. Entonces, en X tiene Y, 10, perdón. Ahora voy a presionar la coma y le voy a decir cuánto tiene en Y. Entonces, en Y tiene 10. Cuando yo ya le he colocado 10,10, entonces nuevamente presiono Enter para confirmar el comando, para confirmar la teoría que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces presiono Enter. Entonces ya el límite quedó asignado, quedó en 10,10. ¿Cómo compruebo que en verdad ese límite quedó asignado? Yo vuelvo y escribo limits,
Y mire que aquí en la parte inferior me dice 0,0. Le voy a presionar la tecla Enter y cuando presiono la tecla Enter dice 10,10. O sea que mi límite está asignado. Entonces le voy a dar Enter. Aquí, si ustedes ven, pueden ver todo el historial de lo que yo he hecho, ¿sí? Entonces, unidades, línea, borré y coloqué los límites. Donde en la barra de abajo hay un iconito, ¿sí? Al lado de ese iconito hay como un triangulito hacia abajo. Abro la pestañita y ahí me muestra como todas las herramientas que he usado hasta el momento. Ya configuré los límites. Ya después de haber configurado los límites, lo que voy a hacer es que voy a mostrar solamente el área de trabajo que configuré. ¿Cómo hago eso? Entonces, acá en la barra inferior, aquí enseguida de la rejilla hay unos punticos, ¿sí? Creo que en español dice modo forzar cursor. Abro el triangulito que está allí o le doy clic derecho como quieran. Presiono el triangulito y en la última opción están como las propiedades, un cuadro de propiedades, entonces le voy acá Snap Setting o allí como configuración, ¿sí? Cuando yo le presiono le doy clic a esa parte, a esa tercera opción, entonces se me abre este cuadro, ¿sí? Este cuadro de configuración. En ese cuadro de configuración, aquí a mano derecha, en la última opción, aparece mostrar rejilla fuera de límites. Entonces lo voy a desactivar porque quiero mostrar solamente el área de trabajo. O sea, solamente quiero ver mi área de trabajo. Y le voy a dar OK. Y listo. Ya allí solamente voy a mostrar mi área de trabajo. ¿Por qué no la veo? Porque son 10 milímetros. Y 10 milímetros es algo muy pequeño. Entonces debo ajustarlo al área que voy a trabajar. Para los que van a trabajar el AutoCAD Web, por ejemplo, en el AutoCAD Web no da la opción de configurar límites. Entonces ahí ya lo pueden dibujar libremente. ¿Listo? Pero esta es la idea como para que ustedes sepan cómo configurar los límites y mostrar solamente un área determinada de trabajo. Luego de que yo haga eso, yo haya ajustado el límite, entonces voy a hacer un zoom. Para hacer un zoom voy a escribir Z de zoom y ahí ya me da la opción de zoom, miren, acá, zoom, le doy clic allí a zoom. Y me dan varios tipos de zoom. All, Center, Dynamic, Stem, Preview, Escala, Window y Objeto, ¿sí? Entonces, como yo quiero extender de acuerdo a lo que yo tenga en mi plano, si yo tengo una línea, entonces él me lo va a extender de acuerdo a esa línea. Si yo tengo un dibujo, él me lo extiende de acuerdo a ese dibujo. Como yo tengo configurado un límite, entonces me lo va a ajustar de acuerdo a ese límite. Entonces le voy a decir que lo extienda, le voy a colocar E y Enter. Entonces, miren que él me lo ajustó de acuerdo a el límite. Entonces, si yo le doy vuelticas al scroll, le hago zoom. Si dejo el scroll presionado, arrastro, ¿sí? Bueno, hasta ahí preguntas. Profe, en español, ¿cómo aparece eso de la E? Aparece E también. ¿E también? Sí, Es que también miro uno que dice todo centro dinámico, extensión, previo, escala, es ventana. extensión. Ah, E. extensión. Ah, ok, profe. Ah, listo, la E. Listo. Profe, una consulta. Dime. ¿Dónde están los punticos que usted dijo que para configurar lo de la rejilla solamente es como quitarle la rejilla, ¿cierto? No hay que modificarle nada más.
Aquí es simplemente, voy acá y simplemente desactivo esa opción, nada más. Listo, profe, gracias. Ok. Listo. Resulta de que ya tengo configurada esta parte, pero también quiero configurar la rejilla, ¿sí? Entonces, quiero que cada cuadrito de la rejilla tenga un valor de 1. ¿Qué quiere decir que tenga un valor de 1? Que cada uno de estos puntos de esta rejilla va a tener un valor de 1. Cada uno de estos cuadros va a tener 1 de ancho por 1 de alto, 1 de ancho por 1 de alto. ¿Cómo hago eso? Entonces, simplemente ustedes escriben rejilla, miren el cursor aquí, escriben rejilla, yo voy a escribir grid porque yo lo tengo en inglés. Ustedes van a escribir rejilla. Entonces, yo escribo, ustedes escriben rejilla, yo escribo grid. Cuando van a escribir rejilla, les muestra allí. Clic en el comando de rejilla, yo clic en el comando de grid y le voy a decir que cada cuadro tiene un valor de 1. Entonces le voy a colocar 1, enter. Vuelvo y lo hago. Rejilla, ustedes escriben rejilla. Yo no puedo escribir rejilla, sino grid, porque mi AutoCAD está en inglés. Presiono enter. Cuando le presiono enter, él me pide el valor del cuadro. O sea, y él aplica el mismo valor del cuadro, tanto de ancho como de alto. Entonces escribo 1, enter. Entonces miren que en este momento deben de haber 10 cuadros hacia lo ancho y 10 cuadros a lo alto, porque el límite es 10 por 10 y cada cuadrito vale 1, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Profe, pues yo le di grid, pero ¿Tu AutoCAD está en inglés o en español? mi inglés es grid, pero pues los cuadritos así como lo estoy viendo en la pantalla, no, profe. ¿Tu AutoCAD está en inglés o en español? En inglés, profe, es grid. Sí, es grid. Debes colocarle grid así. Sí, profe, ya le hice los mismos cosas que hiciste y leí. Compárteme tu pantalla, yo veo. Profe, un tema, es que yo estoy desde el celular porque el computador es ¿qué? Es un computador podridito, ¿sí? Entonces, si yo me conecto directamente desde... Pues muéstrame con la cámara, yo veo que se ve. Ay, pero no alcanzo a ver. No alcanzo a ver, realmente no alcanzo a ver. Es que, profe, eso así que es diferente. Es que, pero ¿cómo hago para decirte si está bien? Profe, yo creo que lo que pasa es que, como digamos, cuando a veces se baja como el internet, ¿no? Entonces de pronto en el AutoCAD a veces como que no se definen bien las líneas en el que usted está compartiendo, ¿no? Entonces de pronto se ven como que hubieran solo 4 cuadrados grandes dentro del plano, pero resulta que sí están los 10. Entonces de pronto no sé si Calisto se confundió por esa parte, porque a mí también me pareció como que al principio las líneas que usted había hecho no se veían, pero era por el internet. Ya después como que aclaró otra vez y bueno, ya se notaba bien el detalle pues de su pantalla. Yo creo que es eso.
pero no Pues sé. mira, la línea sí se, digamos que la línea sí se ve, mira, la línea se ve y acá. ¿Cuántos Pero no, cuadritos te aparecen a lo ancho? Pronto está mal el tamaño o no tiene habilitadas las líneas de las divisiones de la rejilla. ¿Cuántos cuadritos se te ven a lo ancho? 5, profe. ¿5? Sí. ¿Cuántos tienen límites? Coloca límites, yo miro límites enter. Muéstrame la línea de comando, la barra de comando. Y escribe límites. Eso, escribe límites, limits. Ah, pero no tienes activa la barra de comandos. No tienes activa la barra de comandos. Dale escape. Tienes que activar la barra de comandos. Entonces, colócame atención a lo que yo voy a hacer aquí para que actives la barra de comandos. ¿Listo? Entonces voy a presentar la pantalla acá listo para que veas, para que actives la barra de comandos porque no está activa la barra de comandos. Entonces cuando no está activa la barra de comandos, hay veces escribe información errónea. Entonces va a activar la barra de comandos. Entonces voy a mostrarte mi pantalla. Y yo inicialmente les dije aquí, en la parte superior hay una opción de vista, View. ¿Sí? Y en la opción de View, acá hay una opción que es la barra de comandos, dice Command Lines, línea de comandos, ¿sí? Profe, espérame que ya estoy quedado ahí, espera. Vista, View, usted como lo tiene en inglés le aparece View y View, acá, sí. y acá esta opción debe estar activa. ¿Cómo es que dicen? ¿Es, profe, la que dice? Command Lines. Command Line. Mira el dibujito, ¿sí lo ves? Es que, profe, a ver, espérate, lo veo, pucha, se ve pequeño, que como estoy en el celular, pero ya lo vi. Ya. Profe, ese dibujito, Command Line. ¿Ya lo encontró? Sí, Para profe, encontrar. sí, ya lo encontré. Debe estar activo, debe estar presionado, debe estar de color azul. Azul, sí, profe, sí, señora. Y entonces abajo se le activó esto, en un cuadrito, ¿sí? Señor. Ahora sí voy a ver tu pantalla, voy a irme a tu pantalla. Y quiero ver los límites. Entonces estamos acá, ya aparece la barra. Entonces vamos a ver. Escribirle. Ajá. ¿Cuánto aparece en la barra de comandos el límite de inicio? Inicio, límites, 0. Abajo. Muéstrame el celular abajo. Lleva el celular a la parte de abajo. Eso, 0,0. Dale Enter. Presiona Enter. Listo. Ahora, ¿qué aparece? Muéstrame en la barra de comandos que aparece. 10, profe. ¿Ah? 10. 10,10 está bien. Ahora dale escape. O Enter. Ya, profe. Cualquier. Ahora escribe grid de rejilla. Grid. Enter. Ajá. Ajá. Ahí en la barra de comandos muéstrame qué aparece. Me aparece 1, profe. ¿Uno? Perdón. Entonces está bien. Mira, Entonces está bien, debe aparecerte 10 cuadritos. Es que yo no alcanzo a visualizar los cuadritos que te ven. Porque se ve como...
Profe, yo sí creo que es lo mismo que dice Miguel. Sí, sí, pues ya, profe, ya salieron. Ya dio, profe. ¿Sí, ya le dio? Ah, Sí, bueno, dale. cuadritos y está dividido en dos, 5 y 5. Ah, sí, está dividido en 5 y 5, sí, está así. Ok, Ujú. así. Bueno, ahora te voy a presentar, lo voy a presentar mi pantalla. Entonces, aquí se ven dos líneas, entonces está dividido acá en 5 acá y 5 acá son 10, y 5 acá y 5 acá son 10. Yo creo que, presiento que eso era lo que estaba confundido. ¿Listo? Sí, profe, sí, señora, esa era la confusión. Bueno, entonces aquí debes de activar nuevamente la pestaña de Home. Bueno, ¿Cuál, profe, cuál? Home. Como la tenías en View, entonces vas a activar nuevamente Home. Listo. Entonces vamos a ir aquí al dibujo. Entonces yo quiero comenzar a hacer esta línea, ¿sí? Quiero trazar esta línea. Y esta línea la quiero trazar a partir que inicie, el punto de inicio de esta línea va a ser el origen. Entonces voy a escribir línea o le doy clic a línea y le voy a decir cuál va a ser el punto de inicio de esa línea. A pesar de que yo puedo empezar en cualquier punto de este área de trabajo, yo le voy a decir que quiero que comience en el origen. Entonces le doy clic en line o escribo o línea en español o escribo line. Mire que cuando presiono la letra L, él ya me da la opción de línea. Entonces le voy a dar clic aquí en donde dice línea. Entonces cuando yo le doy clic en línea, entonces él en la línea me dice, bueno, ¿cuál es su punto de inicio? ¿Dónde quiere iniciar a trazar la línea? Entonces le voy a decir que quiero en el origen, entonces le voy a escribir 0. Ahora voy a dar la coma para que se pase en el otro cajón, de 0 en X y 0 en Y. Entonces le voy a escribir 0 en el otro cajón. Y le voy a dar Enter. Cuando yo le doy Enter, miren que la línea comienza a trazarse. No le vayan a dar clic, sino que solamente muevan el cursor y miren que la línea comienza como a dibujarse. Entonces, ahora yo le voy a decir cuánto tiene de ancho y cuál es el ángulo de la línea. Entonces, si yo me voy al dibujo, vamos a ver. Entonces, la línea tiene una longitud de 1 y el ángulo de esta línea es 90 grados. ¿Por qué es 90 grados? Porque estoy en este punto y voy a subir. Entonces, y la línea está totalmente vertical. Es decir, que esta línea tiene un ángulo de 90 grados. Entonces voy a decir que esa línea tiene una longitud de 1 y aquí es donde viene cómo le voy a dar el ángulo. Si con coma le doy es una coordenada rectangular, ¿cómo hago para darle un ángulo? Entonces, si quieren, presionan la tecla tabuladora. ¿Sí saben cuál es la tecla tabuladora? La tecla de las flechitas. Arriba del bloqueo de mayúscula, arriba de Shift dice bloqueo de mayúscula y arriba está la tecla tabuladora. Cuando yo presiono la tecla tabuladora, se pasa al otro cajón y ahí me da la opción para escribirle el ángulo, ¿sí? Miren que ahí ya me está diciendo, si yo muevo, me está pidiendo el ángulo. Entonces le voy a colocar 90, Enter. Entonces miren que ahí ya me trazó una línea a 90 grados. Profe, Dime. ahí ya vamos bien, muchas gracias. Ahora sí, cuando me dijiste que le diera línea y que le diera 0,0, él te coge el punto de referencia o el punto inicial en Y, ¿no? En el origen, en X y en Y, en el origen de entre esos dos ejes. Pues, Ya cuando le doy la longitud, mira, ya cuando, mira, ahí cogió en el origen, sí, profe, ¿sí? pero así Ahora, como tú estás haciendo,
Mira que o sea, yo la estaba siguiendo a usted hasta ahí, hasta ese punto. Y le coloqué line, le coloqué 0,0, pero ¿Le no me lo... colocaste qué? ¿Le colocaste qué? Line, pues en inglés, ¿no? Line. Si escribimos line, Sí, line, profe. Ya, enter, el escape. sí, ya. Ahora vuelva y escriba line o línea. Entonces aquí le doy line. Ahora, enter, Le digo que el 0,0, 0,0, enter. pero mira que no me lo deja registrar en el origen. ¿Cómo que no lo deja registrar en el origen? Entonces, Déjame yo Julio, miro. no ponga la coma, sino que usa el tabulador. Ah, ok. Line 0, tabulador 0. ¿Tampoco le funcionó? No me coge el punto de origen. Dale escape. Yo quiero ver, es que muéstrame el origen porque no veo nada. Y escriba line. Ahí lo de profesora. No. No, no veo nada. Ya, profe, esperamos, ya le muestro. Profe, no, dale, continúe, yo igual estoy aquí mirando a ver cómo lo organizo. No, pues dale porque si no te pierdes solo. Dale. ¿No me vas a mostrar? La idea es que puedas... cuando uno le escribe line, entonces hay dos cajoncitos, ¿sí? Entonces ahí te debe decir especifique el primer punto, ¿sí? Entonces cuando ellos me dice especifique el primer punto, entonces yo le doy el punto de inicio, que es 0, y luego le doy la coma para que se pase al siguiente cajón, o la tecla tabuladora, porque él me pide una coordenada rectangular de todas maneras. Y entonces yo le doy 0, enter. Y entonces ya allí lo que me hace, si yo estiro, ¿sí? Yo debo estirar, es una línea que comienza en el origen, ¿sí? Ya cuando yo ya tengo esa línea que comienza en el origen, entonces ya le puedo dar la longitud y el ángulo. La longitud de esa línea, por ejemplo, es 1, y con la tecla tabuladora, que es la tecla de las flechitas, me paso y le doy el ángulo. Entonces ahí sería 90 grados. Entonces ahorita lo que voy a dar es el siguiente punto. Entonces en el siguiente punto, mire que no me he despegado de allí, todavía sigo pegada allí. Entonces siempre ahorita, de ahora en adelante, ya no tengo que dar el punto de inicio, sino solamente la longitud y el ángulo, longitud y el ángulo, a no ser que digamos, me despegue de allí, digamos, me voy a despegar de allí, voy a darle un escape. Voy a darle un escape para que ustedes vean que si yo le escojo línea o escribo line nuevamente, entonces yo ya le debo dar un punto de inicio. Entonces yo no le voy a dar el punto de inicio una coordenada, sino que simplemente como aquí está activo lo de las restricciones geométricas, simplemente llevo mi cursor en donde terminé, donde se me finalizó la línea. Entonces le doy clic acá y entonces ahí sigo por si les llega a pasar. ¿Listo? Entonces aquí le voy a dar la longitud y el ángulo. Entonces la siguiente longitud es 1.4142. ¿Y quién me dice de cuánto es el ángulo de esta línea? ¿A qué ángulo está esta línea? Según el plano. ¿Sería 350 grados o menos 10? Vamos a
Voy a ir a página entonces, denme un momentico. Voy a minimizar esto. Entonces le voy a tomar una captura. Listo. Entonces vamos a ver lo de los ángulos. Resulta de que cada que yo voy a cambiar el color rojo y entonces voy a trazar una línea de aquí a acá. Listo. Entonces, este es mi plano cartesiano. Entonces, yo sé que el ángulo, estoy aquí en el origen. Miren que yo comencé mi línea en el origen, ¿sí o no? Entonces, ustedes ya saben que este ángulo aquí es 0, este ángulo aquí es 90, ¿sí? Este ángulo aquí es 180 y este ángulo aquí es 270. Profe, ¿estás dibujando algo? Sí, ¿no están viendo? Ve, Profe, estamos viendo el AutoCAD. Ah, Nada, sí. ya. Es que yo compartí el escritorio, no sé por qué no muestra todo. Listo. Bueno, ahí sí me ven lo que dibujé aquí. ¿Sí? profe. ¿Tienen el dibujito? Listo, gracias. profe. Bueno, entonces, resulta que este es mi punto de inicio. Aquí fue donde yo inicié. ¿Listo? Entonces, ustedes ya saben que hacia acá el ángulo es 0. Hacia arriba, digamos, este es 90. Hacia acá es 180 y hacia acá 270. Como estoy en el origen y voy a trazar una línea que va desde el origen hacia arriba, o sea que del origen hacia arriba, como está vertical, entonces el ángulo es 90 grados. ¿Listo? Como ya tracé esta línea, ya sé que el ángulo está a 90 grados, ahora lo que voy, ya mi punto de origen cambió, ¿sí? Porque es el punto de origen de la siguiente línea. Entonces, el punto de origen de la siguiente línea ya viene siendo aquí. Entonces, digamos que el punto de origen de la siguiente línea es ¿sí? Entonces, como el punto de origen ya no es aquí, sino acá, porque es el punto de origen de la siguiente línea, entonces, miren que yo estoy aquí y me voy a ir hacia acá. Entonces, ustedes ya saben que este ángulo acá es 0, acá es el ángulo 90, aquí el ángulo es 180 y acá el ángulo es 270. ¿Sí? Según esto, estas líneas tienen un ángulo, si yo me voy acá, o sea que de aquí a acá y de acá a acá hay 45 grados. Es decir, que el ángulo que se forma de aquí a acá es de 45 grados. Es decir, que el siguiente ángulo de la siguiente línea es 45 grados. Ahora ya voy acá. Ya la longitud, pues ya saben cuál es, 1.4142 y el ángulo es 45 grados. Cuando yo trace esta línea, entonces ya mi punto de origen no va a ser este, sino este. Es el punto de origen de la siguiente línea. Es el punto de origen de la siguiente línea, entonces lo voy a colocar como si fuera acá. Esto es solamente para los ángulos, ¿no? Para que entiendan lo de los ángulos. Entonces, ya mi punto de origen quedó acá. Entonces, ustedes ya saben que el ángulo aquí es 0, aquí es 90, aquí es 180 y acá es 270. Ustedes ya saben que la línea tiene un ángulo de 45 grados, ¿sí? Entonces, si usted ya sabe que esto tiene 45 grados, o sea que de aquí a acá va a formar un ángulo de 45 grados.
Pero ¿cuánto es verdaderamente el ángulo de aquí hacia acá? 135. 135. Exacto, entonces el ángulo de esta línea es de 135. O sea que el ángulo que está esta línea es de 135. Y entonces ahorita seguimos con la siguiente línea. Entonces esta es la siguiente línea, ¿sí? Este es el punto de origen, ¿sí? Porque ya es el punto de origen de la siguiente línea. Entonces de aquí voy a subir y entonces voy a subir y entonces el ángulo de esta línea es de 90 grados. Que no está subiendo, estoy de aquí, estoy subiendo hacia arriba. Ahora voy a pasar acá. Entonces este es mi origen. Ahora estoy acá y la línea va de aquí hacia acá y el ángulo hacia acá es 0 grados. Ahora voy a irme acá a este punto. Y acá es este. Entonces, ¿cuánto? Lo repito. ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál sería entonces el ángulo de esta línea? Si aquí es 0, aquí es 90, aquí es 180, acá es 270. 315, profe. Exacto, es 315. Ustedes ya saben que las líneas están a un ángulo de 45, ¿sí? Pero esa línea va de aquí hacia abajo. Quiere decir que ella está haciendo todo este recorrido, ¿sí? Entonces sería 0, 90, 180, recorrió 70 y está recorriendo 45 grados más. O sea que hizo un recorrido de 270 grados más 45, que sería 315. Entonces el ángulo es 315 grados. Ahora aquí, si me paso acá, entonces el ángulo aquí, entonces ya no estoy acá, sino acá, mire, ya de aquí va a pasar hacia arriba, voy a subir, ¿sí? Entonces el ángulo, como aquí es 0, entonces el ángulo que forma aquí es 45 grados, o sea que aquí va a girar 45 grados. ¿Entendido lo de los ángulos? ¿Ángulos? ¿O no está claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, está claro. Bueno, entonces ahora sí vamos a ir al AutoCAD. Entonces vamos a ver el plano, ¿sí? Este plano. Entonces la siguiente línea es 1.4142 y el ángulo es 45. Entonces vamos a escribir 1 punto porque estamos hablando de decimales. Entonces 1.4142 y ahora con la tecla tabuladora me voy a pasar al ángulo y el ángulo le voy a colocar 45. Dime. De la última línea que estaban haciendo, que se dijo que el ángulo era 315, no me dio con 315, sino con 45. Ah, hay un problema allí y en algunos pasa eso, ¿no? Entonces ya les voy a decir. Resulta que tienen los ángulos invertidos. Cuando les pase eso, que tengan los ángulos invertidos, entonces voy a colocar aquí 45. Cuando les pase eso, que tengan los ángulos invertidos, entonces a los que no les funciona con 315, entonces de aquí en adelante, para cualquier medida, para que no se confundan, antes de iniciar a escribir las medidas, le van a colocar la tecla arroba. Van a colocar arroba. Entonces, voy a presionar al GRQ, que con el GRQ hago arroba. Entonces, mire que cuando presiono la tecla arroba, entonces arriba me aparece un cajoncito, se coloca la tecla arroba. Y entonces allí ya voy a colocar la longitud y el ángulo. Entonces aquí voy a colocar 1.4142. ¿sí? Y ahora sí, con la tecla tabuladora me paso al ángulo. El ángulo allí sería, ¿qué? 135, perdón. 135. ¿sí? Entonces, para los que tienen los ángulos invertidos, entonces siempre va a colocar arroba
y De la ahora en longitud y adelante, el... Ajá. Sí, para todo va a escribir arroba, la longitud y el ángulo. ¿Listo? Mire, ahí yo igual lo puedo hacer y cualquiera lo puede hacer para igual le va a funcionar igual. Escribe arroba la longitud. Entonces voy a escribir la siguiente longitud. La longitud es 1. Y con la tecla tabuladora me paso el ángulo y el ángulo es 90. Entonces otra vez la tecla arroba que se hace con algr en mi computador, ¿no? No en todo se hace igual. Algrq, sí, arroba, mire que ahí muestran en cuadrito que yo escribí arroba y ahora escribo la longitud que es 0.5 y luego el ángulo 0.5 y me paso con la tecla tabuladora para el ángulo y el ángulo aquí 0 o 360. Y así sucesivamente longitud y ángulo. Y terminan el dibujo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Profe, ¿hay que terminar el dibujo? Sí, hay que terminar el dibujo. ¿Y dónde están las medidas? Las medidas en archivos. Ya, deme un momento y ahí le doy la palabra a otro que tenga duda. En archivos, en la carpeta de documentación hay una carpeta que dice AutoCAD. En la carpeta que dice AutoCAD hay un PDF que es coordenadas polares, ¿sí? Y entonces en coordenadas polares, entonces está las medidas del dibujo, ¿listo? Listo, profe. Bueno. ¿Preguntas? Profe, ¿Quién me habla? Camilo, profe, de Dime. Cancún. Lo que pasa es que Dime. yo tengo el AutoCAD en español y voy a configurar la cuadrilla y le uso cuadrilla. No, Una cuadrilla. rejilla. Es No, es rejilla, ok, rejilla. listo. ¿Tienen más preguntas? No, profe. Bueno, la idea es que van a hacer el primero y van a intentar hacer el segundo ejercicio del PDF, ¿listo? Si no, igual la próxima clase vamos a ver el resto de los ejercicios y terminar con el tema de coordenadas polares, ¿listo? Entonces, esa es la idea de la clase de hoy, pero como primero ver como el inicio de las herramientas, cómo ingreso y cómo comienzo como a dibujar, ¿listo? Y entonces van a intentar hacer el segundo ejercicio. En ese PDF hay como 6 ejercicios. Hacen el primero, que fue el que comenzamos a hacer ahora, y van a intentar hacer el segundo. En la próxima clase verifico qué dudas tienen y comienzo a revisar. La idea es que me van mostrando lo que van haciendo y vamos trabajando a la par. No sé si alguien va a trabajar con el AutoCAD Web acá. ¿Alguien está trabajando con el AutoCAD Web acá? ¿No? ¿AutoCAD en línea ninguno? No, yo no, profe. Listo, entonces, si no hay ninguno, entonces, bueno, entonces no explico entonces en el AutoCAD Web. Entonces, esa es la tareita, hacer el primero y la segunda es simplemente intentarlo hacer. Porque si no hacen la práctica, pues entre 8 días ya olvidan cómo es que se trabaja con el programa.
Entonces, ya nos vemos la próxima clase. ¿Cómo va a ser la entrega de ese? Ahorita no voy a entregar, no voy a activar el enlace de entrega, porque el enlace de la entrega lo activo cuando tengamos los 6 ejercicios hechos. ¿Listo? Entonces, el enlace de entrega sería ya dentro de 8 días. Ese día, o sea, entre 8 días, yo activo el enlace de entrega y se cierra ese mismo día. ¿Listo? De la clase. Profe, ¿eso cómo se entrega? Se entrega el archivo. Ah, venga, les digo cómo guardan de una vez. Buena pregunta, que me faltó esa parte. Entonces, aquí en la parte superior está la opción de guardar. ¿Sí? Entonces, aquí está la opción de guardar como o guardar. Si ustedes quieren guardar, si es una modificación, pues le dan guardar como y lo quieren cambiar el nombre. Si le dan guardar, él igual como nunca ha guardado, le da la opción de guardar. Entonces, cualquiera de estas dos puede ser. Démosle guardar como. Entonces, cuando yo le doy guardar como, él me pregunta el nombre del archivo y el tipo de archivo, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo les decía que no importa la versión de AutoCAD. Entonces, cualquier versión, si yo deseo que me dé una versión inferior, pues le cambio la extensión. En este caso, como yo tengo la versión, la última, entonces no importa en qué versión lo guarden aquí, igual yo lo puedo leer. Entonces aquí le van a colocar, por ejemplo, figura 1. Entonces cuando le colocan figura 1, le dan guardar, pero antes de darle guardar, creen una carpeta que va a llamarse coordenadas polares y el nombre de ustedes. Les va a colocar coordenadas polares y el nombre de ustedes. Entonces, como entrar en esa carpeta, voy a colocar mi carpeta. Voy a crear aquí, le voy a dar más. Aquí me creó la nueva carpeta. Voy a renombrarla. Clic derecho, le voy a dar cambiar el nombre. Entonces, vamos a colocarle polares para que no sea un nombre tan largo. Polares Lady. Polares Lady. Entonces, aquí dentro de Polares Lady voy a colocar la figura 1 y le voy a dar guardar. Cuando yo le voy a dar guardar, él crea un archivo que tiene un simbolito así azul con amarillo. Y aquí se ve figura 1. La extensión con que guarda ese archivo es DWG, ¿sí? Entonces, cuando finalicemos los ejercicios, vamos a comprimir esta carpeta y eso es lo que me van a entregar. ¿Listo? Pero esa es la forma de guardarlo. A veces crea un archivo back o un archivo bueno, otro archivo que no es DWG, un punto back y otro archivo. Si yo voy aquí donde yo guardé, allí de pronto aparecen, vamos a ver. Voy a ir allí, lo guardé en documentos. Aquí Polares Lady, bueno, no se ve. En algunos se les va a ver un punto back y otro archivo diferente al DWG. Entonces, ¿por qué aparecen esos archivos? Esos archivos aparecen cuando el AutoCAD está abierto, o sea, el dibujo está abierto. Cuando lo cierras, cuando cierras el dibujo, él ya no va a aparecer, esos archivos se desaparecen. Para que tengan en claro que lo que me deben de entregar es el que dice DWG. Mire que aquí el tipo de archivo dice DWG, que es la extensión del AutoCAD. ¿Listo? Entonces los archivos que hablan de más ahí no son los que me tienen que entregar, porque esos se cierran cuando usted cierra el programa. Eso es para que de pronto si se les llega a cerrar el programa se puedan recuperar. Pero si usted me pasa esos archivos a mí, simplemente es como si el archivo estuviera dañado, porque eso es para recuperarlo de su computadora, no de la mía. ¿Listo? Entonces el archivo que me deben de entregar debe tener extensión DWG. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Entonces, para recordarles, dentro de 8 días, entonces ya comenzamos las clases a las 2. ¿Listo? Entonces, dentro de 8 días nos vemos a las 2 de la tarde. Espero que realicen los 2 ejercicios. Ya dentro de 8 días, pues ya les comienzo a dejar las tareitas que se hacen para hacer las prácticas. Hoy, como era un inicio y fuera de eso hicimos lo del examen, pues
pues fue un poquito más corta como la clase de hoy, como para finalizar habiendo hecho más ejercicios. Entonces ya entre 8 días pues ya logramos hacer muchos más ejercicios y aprendimos a manejar más mejor el software. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces para finalizar, ¿qué tal les pareció el inicio como del programa? Ah, muy bien, profe. El software es muy didáctico y aprenderlo es muy bueno, y además que eso les va a ser una herramienta muy útil, y más cuando uno está sobre el campo de la ingeniería. ¿Listo? Entonces espero de que sea a su agrado y que puedan practicar. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo que decir? No, no, señora. Bueno, entonces entre 8 días ya nos vemos a las 2. ¿Listo? Que tengan feliz tarde. Listo, profe, igualmente, que esté bien. Bueno, Gracias, que profe. estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Buenas luego. Hasta luego, tardes. profe, gracias. Hasta luego. Uy,